Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Estamos en nuestra sección del domingo, ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Y hoy tenemos una curiosidad bíblica de la cual vamos a meditar. ¿Sabías que hubo un predicador que fue tan extenso en su mensaje, en su exposición bíblica, que estuvo toda la noche enseñando y predicando? ¿Y sabías que esto provocó la muerte de un oyente? Que Dios nos bendiga. Hoy quiero presentar una situación que registra el libro de los Hechos de los Apóstoles para que comprendamos algo a través de esta prácticamente curiosidad bíblica, pero que nos va a arrojar meditación y enseñanza. No cabe duda, y lo digo como expositor, como hombre de la palabra, hombre que la enseña, hombre que la predica y hombre que trata de vivirla como siervo del Señor, que incluso se aconseja, sobre todo a los jóvenes, que el mensaje, la exposición y la enseñanza no puede ser más de 20, 30 minutos, ya más de una hora, es casi una contradicción teológica. Es casi un vicio insano ser de larga exposición bíblica, porque según algunos, la neurociencia dice que la mente humana no puede estar más concentrada más de media hora, sobre todo los jóvenes. ¿Qué decir de la iglesia? Ya con 15, 20 minutos se distraen, no quieren concentrarse, quieren que ya luego quien está predicando, sea pastor o sea hermano, o el maestro de turno, el profesor bíblico que esté enseñando, que ya termine pronto porque ya no retengo, mi mente se cansó, estoy fatigado y ya no me está entrando nada de información. Esa es la realidad que nos toca vivir. Estoy de acuerdo que hay formas y formas de exposición bíblica. Quizás para un mensaje evangelístico que va a causar impacto, sobre todo a aquellos que no conocen, llámese un mensaje evangelístico en alguna campaña, netamente hacia una persona o hacia un grupo de personas que no están todavía en el círculo cristiano, quizás sí, 25 minutos, 30, quizás hasta 40 ya sería prácticamente mucho, dependiendo de la necesidad del oyente y dependiendo de la voluntad de Dios. Creo que ahí hay un margen razonable. Pero siempre me he preguntado, y ahora que quiero meditar en este ¿sabías qué? Y ya para tenerlo ahí, no en la expectativa, fue una situación que vivió el apóstol Pablo, el adoctrinador por excelencia. El hombre que Dios dotó de un conocimiento profundo, conocimiento espiritual tremendo. Era un hombre tan elocuente y tan profundo, valga la redundancia, en la doctrina, que era de exposiciones largas y larguísimas. Y yo me pregunto, ¿qué dirían estos hombres de Dios, como el apóstol Pablo, que Dios lo usa para que a través de él se permita componer prácticamente la mitad del Nuevo Testamento a la realidad de la iglesia del tiempo presente, donde ya a los 10 minutos muchas veces el pueblo está bostezando? Y no necesariamente la culpa la tiene el expositor o el predicador o el que enseña. La tiene en gran parte el pueblo, que tiene inmadurez bíblica,
el pueblo que no quiere asimilar la palabra, el pueblo que muchas veces tiene su mente en otras cosas, divaga en vez de estar concentrado cuando la Biblia está hablando. Y déjeme decirlo, se lo digo también desde la faceta de pastor. Se lo digo desde la faceta de hombre que enseña. Con los años de experiencia uno sabe con qué grupos humanos dentro del circuito cristiano está interactuando. Y para mí es algo preocupante. Por eso la meditación de hoy tiene que llevarnos a una profunda reflexión. ¿Cuánto estoy poniendo de mí para mi propia vida espiritual? Es que considero que un expositor de más de una hora de mensaje o de enseñanza es alguien que está fuera de lo bíblico. Dígame usted, ¿quién dejó el estándar rígido de cuántos minutos se debe predicar? Discúlpeme, se me olvidaba algo. Se me olvidaba que ahora hay muchos lugares en donde se sabe cuándo comienza el servicio y también se sabe cuándo termina el servicio. Donde los que coordinan o presiden un servicio están pauteados. Es como el cronograma, la organización rígida de un evento secular, donde hay que cumplir el protocolo con horarios estándares, los cuales no pueden ser transados. Y el predicador tiene que predicar cierta pauta de predicación. Por favor, no te metas en temas que van a traer conflicto a la iglesia. Presenta temas livianos, bajos en calorías espirituales y que agraden al oyente. Y no puedes, según el estándar de la neurociencia, no puedes pasarte de 25 hasta 30 minutos. Por favor, te lo dejo como exigencia. Déjeme decirle de entradita y de frentón. Si alguien algún día osa invitarme, lo voy a tener a bien. Y no piense decirme cuánto nos va a cobrar, porque de inmediato le cortaría el teléfono. Porque hoy por hoy también es la moda estándar. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobro? Pero de entradita le digo, eso descártelo. Y si alguien algún día va a querer que este hombre de Dios llegue a entregar un mensaje a su iglesia o lo convocan a una campaña evangelística, dos cositas quiero que sepan aparte de la primera que ya les presenté. Lo primero que le presenté, por gracia se entrega lo que por gracia se ha recibido. Pero que no se les ocurra pautearme un mensaje o regularlo en una cantidad predeterminada de minutos. Ahora uno con los años sabe que también uno tiene que tener una ética ministerial, sobre todo en la exposición de la palabra. Aquí no va a ser antojadizamente estar exponiendo 3 horas para el bostezo del público. Quizás en 1 minuto o 2 minutos Dios, en la potencia y la autoridad de su palabra y en el accionar de su espíritu, puede transformar las cosas. Pero vamos a lo que la Biblia nos va a presentar a través del apóstol Pablo y las lecciones que podemos sacar. Entonces en este ¿sabías qué? A partir de prácticamente una curiosidad en un hecho inusitado, poco común, vamos a aprender cositas importantes el día de hoy. Le invito entonces, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Versículos 7 al 12. ¿Cuál es la ocasión? Pablo ya en su tercer viaje misionero. El apóstol hizo 3 grandes viajes misioneros con distintas comitivas. Pablo había pasado por Macedonia y Grecia, y ahora Pablo se despedía del puerto de Troas. Iba a viajar hacia Mileto. Y en esta instancia, cuando va a estar ya la despedida del puerto de Troas, es donde se da este evento. Por lo tanto, libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Y dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, vale decir para nosotros domingo, reunidos los discípulos,
para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aleluya. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Quizás aparentemente es una anécdota dentro de los viajes misioneros de este hombre de Dios. Pero más que una anécdota, yo encuentro, y más que una curiosidad como algunos lo consideran, yo encuentro, amada iglesia, no sé usted, lo quiero hacer partícipe, que esto fue un evento extraordinario. Fue un evento glorioso, donde Dios se glorificó a través de la exposición de un largo mensaje. Yo quiero que usted pierda de vista la idea de congregarse en templos. De hecho, solo había un templo que jamás se llamó el Templo La Hermosa. Por ahí escucho predicadores que cada tanto, no sé, si se les olvida, o no conocen, o se distraen, hablan del Templo La Hermosa, aplicando el evento de la sanidad del cojo, que está registrado en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan fueron al Templo La Hermosa. Por favor, solo existió un templo, el Templo de Jerusalén. El primer templo fue hecho por Salomón. Fue destruido en el tiempo de la invasión de Babilonia, cuando fueron exiliados. Al retorno en los días de Esdras, Nehemías, Zorobabel, Josué, sumo sacerdote. En ese tiempo histórico de retorno se reconstruyó y quedó como el segundo templo. En los días previos a la manifestación del Señor, uno de los Herodes el Grande reformó y restauró el segundo templo. Pero años después de estos eventos que tiene Pablo y que se suscitan y se registran en el libro de los Hechos, aproximadamente para nosotros el año 70 de nuestra era, faltaban poquitos años aquí, no más de 10 años en esta historia que vivió el apóstol. Entiéndase por favor que vino la destrucción de ese templo por mano de Tito, hijo del emperador Vespasiano, el cual era general del ejército de su padre, cuando también después llegó a ser emperador. Se destruyó el templo. Entonces la vida espiritual del judío se fundamentaba en el templo, en el único templo, que ahora tienen planes de reconstruirlo, y la Biblia profetiza un tercer templo, aunque algunos van a decir no, sí, la Biblia lo profetiza, para después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, lo primero que tiene que quitar de su mente es la idea de el pueblo de Dios reunido en templos como lo hacemos ahora. Ahora, la confusión es que el templo tenía pórticos o puertas, y a la puerta, una de las puertas llamada La Hermosa del templo de Jerusalén, es donde estaba este hombre. Entonces, número uno, corrijamos ese puntito que no es menor. El templo en el pórtico de él, que se llamaba La Hermosa. Había un hombre cojo que fue sanado de parte de Dios por medio de sus ministros. Y acá, en el contexto que estamos leyendo y presentando,
No crean que se reunían en templos. La iglesia primera comenzó antes de los grandes periodos de persecución, reuniéndose en las casas. Sí, yo creo que es sano reunirse en las casas. Es sano reunirse en los hogares, pero dependiendo para qué y con quién. Ahora, si se juntan un grupo de chismosos, lenguilargas, tanto hombres como mujeres, no se junten en las casas. Es una mala práctica cuando nos desviamos de los motivos sanos. Pero así comenzó la iglesia. Después, en los tiempos de persecución, se reunían en las catacumbas y en las cuevas. Se reunían en las casas y una de las actividades que hacían era la comunión del partimiento del pan y el beber el vino. Siguieron la costumbre dada por el maestro de la Santa Cena para la comunión. Y por lo general habían ciertas edificaciones que tenían lo que se llama el aposento alto, una construcción ya sea en un segundo o en un tercer piso, como mesón amplio donde se reunían los discípulos. Y en esta circunstancia, contextualizando esto, era donde estaban reunidos un día domingo los de la comunidad cristiana en esa zona donde Pablo se iba despidiendo. Y note por favor que al día siguiente Pablo zarpaba hacia Mileto. Sin embargo, desde temprano ese día, Pablo comenzó a exponer la palabra de Dios. El discurso es la exposición de la palabra. No especifica a qué hora comenzó, pero sí especifica que fue tan largo el discurso que le dio la medianoche. Probablemente a eso de las 6 de la tarde ya estaban reunidos, y antes probablemente, entendiendo la forma en que dividen las vigilias diurnas y nocturnas. Ya para ellos las 6 de la tarde era el comienzo del anochecer. Entonces, sin ánimo de especular, pero entendiendo un poco la cultura del judío, probablemente antes de las 6 de la tarde ya estaban reunidos. Por lo general se reunían y les gustaba reunirse a la oración y al partimiento del pan a la hora novena. A la hora novena, que para nosotros equivale a las 3 de la tarde, conmemorando el momento del sacrificio del Cordero de la tarde y la crucifixión de Cristo. Entonces veamos un cálculo estimativo. Probablemente desde las 3 de la tarde estaban reunidos y en algún momento de ese partimento del pan, de la comunión, en el aposento alto aquel, Pablo comienza su exposición hasta la medianoche. ¿Ah? ¿Cuántas horas estuvo? 6, 7, 8 horas probablemente. Y en ese momento hay que considerar que ya, como era de noche, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Qué significa? Había mucha luz. Tenía buena iluminación ese lugar. Entonces yo quiero que de entradita ya traigamos una aplicación espiritual al pasaje del evento acaecido, donde hay exposición bíblica, donde hay palabra de Dios a través de sus ministros, hay luz de Dios en el lugar. ¿Por qué le da sueño cuando hay luz? Si en la oscuridad viene el sueño del dormir. Las tinieblas, la oscuridad es para el dormir, la luz es para activar. Entonces, ya se desprende que en la exposición de este hombre de Dios, Dios estaba iluminando por medio de un largo discurso. A mí desde lo personal, no sé usted, me habría encantado escuchar a este hombre de Dios en su larga exposición. No hay cosa más sabrosa espiritualmente cuando hay ungidos de Dios, hombres de Dios, que tienen la gracia de Dios en la exposición bíblica. Se alimenta nuestro espíritu de una manera tremenda y se evangeliza nuestra alma. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo cuando nos va educando en el mensaje? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí comienza lo curioso, lo anecdótico,
pero que tras esto hay mucha profundidad. Y un joven llamado Eutico, sería que porque era joven, según la neurociencia, su capacidad mental de concentración y de asimilación de palabra era poca. No lo creo, porque a veces los jóvenes le dan cátedra a los mayorcitos. Es deplorable ver que hombres que están llamados al liderazgo son los que menos se interesan. Muchas veces, no digo el total, no quiero meter a todos en un saco, pero he visto y sigo viendo y me sigo decepcionando de alguna manera de que los menos que les gusta las exposiciones largas y el aprendizaje sistemático de la Biblia son los que van por delante muchas veces de los pueblos. Y no hablo necesariamente de pastores, oficiales, encargados, ayudantes, que a veces piden que se les den estudios bíblicos, son los primeros que desertan, y a veces jovencitos nos dan cátedra de hambre y sed de Dios y del conocimiento genuino de la palabra. Y no me diga que estoy inventando, porque lo veo en el día a día, y yo sé que hay muchos que lo han visto y lo han experimentado. No hay pasión por la palabra. Algunos no ni para enseñarla y otros ni siquiera para digerirla. Por eso es que la iglesia en muchos aspectos es una iglesia famélica, desnutrida, sin vida genuina, sin fortaleza espiritual, sin presencia. Por lo mismo. Entonces hay que regular el mensaje en 15, 20 minutos. Así como van las cosas, si el Señor no viene antes de aquí a 10 años, los mensajes se van a reducir simplemente a un pancito de vida. Si es que va a haber un predicador, porque todo ya es virtual, quizás la inteligencia artificial nos va a citar un solo versículo bíblico y ese fue toda la exposición de la palabra. Vamos a pasos agigantados hacia la ignorancia bíblica en muchos lugares, por paupérrimos expositores y enseñadores y por pueblos inmaduros que sí pueden pasar horas y horas en redes sociales y actividades banales, pero ni siquiera se preocupan de alimentar su propia alma. Ahora, este joven Eutico, que estaba sentado en la ventana, ya se equivocó. Usted siéntese en el lugar correcto. Este joven fue responsable. ¿Cómo se sentó en la ventana? Quizás a lo mejor estaba lleno el lugar, pero no escogió el mejor sitio para posicionarse a escuchar la palabra. Rendido de un sueño profundo. Pastores, que quizá el joven estaba cansado. Busquémosle la vuelta que le busquemos y la excusa que presentemos. El asunto en cuestión es que este joven se durmió a través del mensaje del apóstol Pablo. Y yo le pregunto, ¿usted cree que los mensajes de Pablo no eran atractivos? ¿Cómo considera las cartas que se le reconocen su autoría? Aunque el que inspiró todo es el Espíritu Santo. ¿No las ve profundas, exquisitas, llenas de gracia y virtud? Todos los escritos paulinos están tremendamente sazonados con la sal del Espíritu. Entonces no son insulsos, ni sosos, ni desabridos. Son profundos, son confrontacionales, son directos, son doctrina pura para la sana doctrina o sana enseñanza para la formación, crecimiento y proyección de iglesias sensatas. Entonces no creo que la culpa haya sido de Pablo en su discursiva, pero le cargó el sueño a este joven, como a muchos le está cargando el sueño. Y yo me doy cuenta, es cosa de entrar a redes sociales o navegar por internet. Predicadores basura que nunca han sido llamados a la predicación y supuestos hombres de Dios que nunca han pasado
por la cruz de Cristo, no están bajo la sangre del Cordero y no están comisionados a predicar, se han atribuido la prerrogativa de el derecho propio de predicar y exponer. Gente que nunca se ha convertido siquiera, ¿qué puede entregar de bueno? Pero ahí usted puede ver cientos, miles y hasta millones de seguidores, y a veces en una exposición barata, sin sustancia espiritual, millones o miles de vistas, y me incluyo en este grupito. Pero los predicadores que queremos ser fiel al texto y queremos ser un canal de bendición para la edificación de la iglesia, a veces ni la propia familia los sigue y los escucha. ¿Qué decir a veces de la propia iglesia que nos toca ministrar? Con suerte escuchan los devocionales. Y lo estoy diciendo no con un corazón sentido y dolido, porque a final de cuentas cada uno va a tener que presentarse delante de Dios. Y estoy hablando de los salvos en el tribunal de Cristo. Y vamos a tener que dar una rendición de cuentas delante del dueño de la viña. Así que ya de entradita un sano consejo: predicador, enseñador, hombre de Dios, hombre de la palabra, seas hombre o mujer, trata de hacer el trabajo bien hecho, con excelencia, con decencia, con impronta. Deja tu propio legado, tu propia huella, y no seas la copia barata y fraudulenta de cualquier Juan del pueblo que se dice predicador, solo porque tienen un nombre de que viven y muchos están muertos. Y tú, oyente, edúcate, obliga a tu alma a que sea seducida por el mensaje, y a través de la conciencia de tu espíritu, que no te pase lo de Eutico, que se quedó dormido. Despiértate, dormilón. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te va a alumbrar. ¿Dónde lo dice? Búscalo, tarea para la casa. Pero como estás acostumbrado a que te den la mamadera en la boca, la mamila en la boca, te voy a decir que está en la carta a los Efesios. Ahora, mire, ponga mucha atención. Este joven se queda dormido por el discurso largo de Pablo, y cuando es vencido del sueño, cayó del tercer piso. Fíjese que esta edificación tenía 3 pisos y cayó del lugar más alto. Y aquí no voy a hacer una eisegesis, no voy a acomodar el texto y nada, pero es llamativo que hasta ese pequeño detalle el Espíritu Santo lo revela a Lucas para que quede expuesto. 3 pisos, o sea, fue una caída no menor. Fue una caída no menor. Cayó de bastante altura. Pero incluso desde el modelo del arca que Dios manda construir a Noé, aparece la idea de los 3 pisos. El piso más bajo habla de la carne. El piso intermedio habla del alma, que está en el punto medio. Y el lugar más alto es el lugar del espíritu. Entonces, cuando estamos en el tercer piso escuchando la palabra, tiene que estar nuestra espiritualidad viva. Este hombre estaba en la carne, o por último estaba en el alma. Por eso, cuando no estamos en el espíritu, no estamos en conexión con la palabra y el que la expone, podemos caer y morirnos. Tenemos que entender que las cosas de Dios son espirituales y nuestra conexión es espiritual. Tenemos que elevarnos al tercer piso para no dormirnos, pero estar en conexión con Dios. Cayó del tercer piso, obviamente, se mató. Ahora, ¿qué pasa? Pablo desciende, se echó sobre él. Mire, esto lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Véalo usted.
Por favor, des el tiempo de buscarlo. Los eventos que ocurrieron con Elías y Eliseo. ¿Dónde lo encuentro, pastor? Bueno, dedique tiempo, pero como también estoy acostumbrado a la enseñanza, tanto en el primer y segundo libro de Reyes, por ahí lo va a encontrar. Era la costumbre de los profetas de tenderse sobre un cuerpo muerto para que Dios le resucitara. Y Pablo hace esto con este varón. Es llamativo esto. Creo que no hay otro pasaje bíblico en donde se nos exprese tan claramente toda esta situación, anecdótica aparentemente. El apóstol Pablo, a la usanza de los profetas del Antiguo Testamento, es usado por Dios para que fuese resucitado este joven que lo estaba matando el sueño por la exposición larga del predicador de turno. ¿Y qué dice Pablo? Después que le abrazó echado encima, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, estaban en Santa Cena, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo, el apóstol, emprendía un viaje largo, pero estuvo toda la tarde hasta la noche y de la noche hasta la madrugada exponiendo Biblia. Qué raro que el que está siendo usado por Dios no tuvo sueño, pero el oyente que está siendo interpelado y confrontado se quedó dormido. Pero qué llamativo es que la palabra puede dar vida como puede dar muerte. La palabra finalmente nos va a justificar o nos va a condenar. Pero en sí el asunto fue que Dios permitió la muerte de este joven para él glorificarse a través de la exposición de la palabra y de aquel que estaba como obrero aprobado. Entonces, en meditación quiero resumir en 3 conclusiones, un consejo y la consigna para hoy en este ¿sabías qué? Las 3 conclusiones. No regulemos los tiempos de un mensaje inspirado por Dios. Dejemos por un tiempo largo hasta que maduremos la cátedra correspondiente al protocolo. Estamos demasiado protocolizados y demasiado ambientados a la vida del mundo. La vida secular ha entrado demasiado fuerte a la iglesia. Sí, creo que es bueno una pauta y un programa, por supuesto, pero nosotros técnicamente hablando sí sabemos la hora del comienzo de una actividad espiritual, pero realmente el que da el sello y la culminación de toda actividad tiene que ser el Señor. Claro que debemos irnos apegando a una pauta, pero que no sea la pauta mayor que lo que va a presentar la necesidad del momento o la voluntad de Dios respecto a incluso la exposición de su palabra. Número 2, como conclusión, tenemos que madurar, y esto es lo que podemos extraer de acá, tanto en el que va a exponer como el que va a oír. El que expone y enseña asuma la gran responsabilidad de que va a hablar palabra de Dios. Tratar de presentarla como corresponde, con excelencia y altura de miras. Ahora, si va a ser una exposición larga, que esté la gracia de Dios en nosotros. Pero a los que escuchan, a los oyentes, por favor, eduquen su oído espiritual. Y que ya no en 10, 15 minutos usted esté fatigado, por favor. Porque hay temas tan profundos que requieren largas introducciones, un desarrollo profundo y una conclusión precisa. Y esto puede abarcar un par de horas. Hay estudios que deben ser entregados secuencialmente que abarcan meses de exposición bíblica.
Y la tercera conclusión, aún de esto tan negativo Dios se glorificó, porque nos está ilustrando el poder de su palabra. Donde hay palabra, hay iluminación. Donde hay palabra, también estamos entre la vida y la muerte, porque por la palabra vamos a ser justificados y por la palabra vamos a ser condenados. Pero la palabra es la que va a dar vida al muerto. La palabra es la que va a despertar al dormido. La palabra eficazmente expuesta, presentada, tiene en sí virtud de gloria. Por eso en Isaías 55, en ese contexto, dice que la palabra finalmente cumple los objetivos por los cuales Dios la ha enviado. Consejo: que la pasión por la enseñanza y la exposición esté en cada uno de los que somos ministros de la palabra, y que el pueblo de Dios madure en el conocimiento de ella para bendición y vida eterna. Consigna y lema para el día de hoy aplica así: la palabra de Dios ilumina, da vida, pero también sentencia de muerte. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.